Muy bien, vamos a ir hoy a la cárcel con Jesús Poveda. Bueno, Así es. Hoy tenemos a nuestro amigo Jesús Poveda con nosotros y es un auténtico placer, es un auténtico placer porque vamos a tener un encuentro familia, vida, libertad muy especial. Seguimos hablando de la para luz mí para la un honor vida. estar en este programa de televisión, ya lo sabes, ¿eh? El honor es nuestro, Jesús, el honor es Ujú. nuestro. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos oyen y nos ven en un lado y otro del océano. Hola, Caterina, ¿cómo estás? Hola Pedro, hola Jesús, pues contentísima de tener a este invitado que nos haya dado estos minutos. Es una maravilla esta entrevista en este nuevo encuentro. Muy agradecida con Jesús. Ujú. Bueno, Pues muy bien, lo hemos Caterina, titulado. Sí, acabo de venir el mes pasado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿eh? Y realmente un acontecimiento cultural impresionante que este año 24 tiene como país invitado a España y un título tan sugerente como La cultura que nos trajisteis y la cultura que os devolvemos. Así que a ver si nos devolvéis un poco de cultura de la vida de la que nosotros llevamos, pero últimamente hemos olvidado un poco. Sí, así exactamente, es, porque así es. ustedes nos trajeron toda la evangelización, las Mm. maravillas de la cristiandad. Entonces ahora nosotros también tenemos ese compromiso de seguir firmes ahí, devolverle un poco a Europa, a España. Eso es. Muy bien, pues antes de comenzar en este encuentro, yo quisiera poner el vídeo, un vídeo por el que es conocido habitualmente todos los 28 de diciembre, Jesús Poveda, el doctor Poveda, eh, porque visita la comisaría de policía más cercana al centro Dator, al centro portuario Dator, y su acción marca a muchos y sigue año tras año siendo un titular en los medios de comunicación. Así que antes que nada, antes de comenzar nuestro diálogo, dentro vídeo. Dedicado a los que resisten con honor, para los que se visten de valor. Le hablo a este pueblo digno y vencedor. La resistencia dice, aquí estoy. La resistencia dice, aquí estoy. Porque somos la lucha, el combate, la resistencia que nace. Somos la vida en la muerte. Váyase hacia allá, hacia allá, hacia allá. Váyase hacia allá, hacia allá, hacia allá. Somos fuertes, valientes, nadamos contra la corriente. Somos la voz que expresa. No, usted se puede poner donde yo le diga, aunque sea policías. No, usted se puede poner donde yo le diga, aunque sea policías. Que perdimos. Escuchamos el canto, tenemos el llanto del niño. Escuchamos el canto, tenemos el llanto del niño. Porque somos la lucha, el combate, la resistencia que nace. Somos la vida en la muerte. Un pueblo vivo y fuerte. Muy bien, estos han sido los hechos bueno, que se repiten este año, el año pasado, el anterior, el anterior. Eh, Realmente es emocionante cómo Jesús da, digamos, su libertad para que otros vivan, para que otros la tengan. Él sueña con que un día esa guardería, la Dator, se convierta en una guardería. Así llamamos en España a las kinder, ¿no? Para niños, ¿no? La guardería. Lamentablemente la despenalización y la legalización del asesinato intrauterino, como lo solemos llamar también por aquí, ha avanzado en muchos países del mundo. Incluso se ha hecho creer que se trata de un derecho.
también en sectores que se dicen pro vida se vota por partidos o candidatos que están a favor del aborto, ¿no? Y esto puede ser un escándalo, ¿no? Eh, Hemos vivido hace poco el hermoso gesto pro vida de Alumbra la Vida en más de 100 ciudades de toda Hispanoamérica y España y Estados Unidos, donde gritamos que los niños son sagrados, que con los niños no te metas. Eh, los vamos a defender, los vamos a proteger. Ese gesto en Madrid empezó muy temprano, el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, muy temprano. Yo el día el año que estuve por allí, pues yo me fui a las 8 de la mañana. Y ese gesto, bueno, lo protagoniza Jesús Poveda, de Agustín, que con su testimonio y su opinión dará luz a muchos de nosotros que queremos realmente alumbrar la vida. Te vuelvo a decir, bienvenido Jesús a este espacio de diálogo de la ACN en México y de tu familia. Y bueno, y Caterina te quiere hoy, quiere dialogar contigo, quiere hacerte muchas preguntas, quiere saber de ti, porque en México, en toda Hispanoamérica, han oído hablar de ti, incluso tú ya has estado con nosotros en varios encuentros, Así pero queremos saber más sobre esta acción del día 28. Adelante, Caterina, nuestro invitado es todo tuyo. Bueno, pues agradecerle a Jesús que esté con nosotros. Para aquellos despistados que aún no lo conozcan, Jesús es pionero en la lucha pro vida, es un referente pro vida en toda España. Es médico psiquiatra y tiene especialización en los problemas de la adolescencia. Es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Es promotor y formador de grupos de rescatadores a pie de abortorio. Y bueno, creo que lo más conocido de él son esas sentadas frente a la Dator en Madrid que terminan en el calabozo. Pues yo creo que eso es lo más conocido que tienes, ¿no, Jesús? El sello distintivo de ese día en el que te manifiestas en contra de este terrible crimen de asesinar inocentes. Cuéntanos un poco más en qué consisten esas sentadas del 28 de diciembre. Bueno, la verdad es que es cierto lo que acabas de decir, Caterina, porque si tecleas en internet Poveda detención, lo que sale en Google es como 28 de diciembre tras 28 de diciembre soy llevado al calabozo, a veces al más cercano, que es el del barrio de Tetuán, y otras veces a uno de alto riesgo que hay en el barrio madrileño de Moratalaz, que es donde estuve este año. Es un lugar que se llama Complejo Policial de Moratalaz, ¿no? Ahora contaremos lo que me pasó en este complejo policial. Por otro lado, para un psiquiatra estar en un complejo es casi como algo estimulante, ¿no? Porque los psiquiatras vivimos de los complejos que tiene la gente, a veces de inferioridad, otras veces de Edipo, en fin, esas cosas, ¿no? La historia es la siguiente. En España, desde el año 85, dentro del año que viene, pues hará ya 40 años de ley del aborto, es una tragedia. Delante de establecimientos donde se hacen abortos hemos hecho muchísimas manifestaciones, hemos hecho muchísimas denuncias, pero muchas son muchas. Yo me acuerdo de la primera vez, el Día de los Inocentes, fuimos con camellos y caballos y con una inmensa pancarta que ponía Herodes mató menos niños, feliz Navidad, ¿no? Bueno, pues ese día empecé a estrenar el calabozo, ¿no? Porque este tipo de protestas, pues hay que pedir permiso y si pides permiso te mandan muy lejos. Entonces, para eso pues no pides permiso y entonces te mandan al calabozo, ¿no? Luego hemos hecho otro tipo de protestas. Me acuerdo una vez que fuimos con un caballo, con unos caballos negros, con un coche fúnebre para reivindicar un poco el tema de la inocencia de los no nacidos, ¿no? Y he hecho muchísimas iniciativas en esa línea, ¿no? Y luego iniciativas jurídicas como denuncias por hallar restos embrionarios en la calle que fueron archivadas, denuncias jurídicas por mujeres que han fallecido en la Dator, que han sido archivadas, denuncias por irregularidades que han sido archivadas, irregularidades económicas, irregularidades médicas, y todo va archivado, ¿no? Entonces hay un momento que dices, tengo que hacer algo,
que sea una reivindicación, y viendo un poco como grandes reivindicadores, pues vi un poco la historia de Gandhi y dije, oye, pues eso es un buen modelo, ¿no? Porque de alguna manera es una protesta pacífica, es un acto de no violencia, y además que creo que un pro vida pues tiene que ser no violencia, ni intrauterina ni extrauterina, ¿no? Y entonces se me ocurrió la idea de sentarme delante de este establecimiento abortista, y sorprendentemente esto que ha dicho Pedro, pues es cierto, ¿no? Se ha convertido en una tradición madrileña, ¿no? En Madrid el 22 es el día de la lotería, y es una lotería muy famosa que se juega en España. Luego el 24 es el día de Navidad y el 28 es la detención de Jesús Poveda, ¿no? O sea, como tradiciones madrileñas, ¿no? Y yo he estado en el calabozo más de 30 veces. Habría que matizar lo de la cárcel. Yo a la cárcel voy como perito psiquiatra, ¿no? Y hago muchos peritajes, pero al calabozo voy como persona que es conducida ahí por los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? La denuncia que me ponen normalmente es desobediencia, porque los policías me dicen que me levante y yo les digo que no me voy a levantar. Entonces ellos dicen, es que esto es desobediencia, ¿no? Y les suelo decir que en efecto, que mi madre ya me decía que era muy desobediente, ¿no? Entonces los policías empiezan a darse cuenta que eso es una reivindicación, pero un poco sorprendente, ¿no? Luego me dicen que pueda ser alteración del orden público, pero bueno, si no se puede alterar el orden público porque se estén haciendo lo que pasa en ese establecimiento, 10.000 abortos al año, que justifica una alteración del orden público, ¿no? Y lo cierto es que una vez que los agentes cumplen con su obligación, que es indicarme que les obedezca y que me levante y que me vaya, y yo digo que no, pues proceden a la detención, ¿no? La detención es un proceso que siempre pasa lo mismo. Normalmente me tumban en el suelo boca abajo, me esposan y me levantan y me llevan a la furgoneta para trasladarme a la comisaría más cercana, ¿no? Y en las comisarías pasan cosas francamente curiosas, ¿no? Pues desde compartir calabozos con otros delincuentes, a policías que según te llevan en el aire y ven que tú tienes pues hace 2 años había hecho el Camino de Santiago a caballo y llevaba en mi cazadora la estela del Camino de Santiago, que es como el que lleva por la Virgen de Guadalupe, o sea, es una cosa muy simbólica, ¿no? Y el policía, según me llevaba, me dijo, oye, yo también he hecho el Camino de Santiago, ¿no? O sea, como reconociendo que compartía conmigo principios de religiosidad y de tal, pero que él cumplía órdenes, ¿no? Y este año pues me ha pasado una cosa también parecida, y es que después de ser trasladado en un coche a alta velocidad por la M30, que es como ¿cómo le llaman ustedes El en Ciudad de cinturón. México? El periférico, ¿no? Pues la Ok. M30 es como el periférico, ¿no? Que iba ahí a toda velocidad en un coche esposado y escoltado a este complejo policial, y ahí te meten en el calabozo y al cabo de 4 horas te reconocen. En el argot de los delincuentes se llama tocar el piano, porque te cogen la huella y te reconocen como quién eres, ¿no? Entonces a mí me tenían que identificar, y la policía, que era una chica policía técnica, me dijo, tiene usted las manos un poco deterioradas, ¿no? Tendría que cuidárselas con crema, ¿no? Yo uso una crema que me va muy bien, y me dio el nombre de la crema, ¿no? Entonces yo le dije que es que yo tengo un hermano agricultor al que me gusta ayudarle recogiendo cosas. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando fue a meter los datos en el ordenador? Me dijo, pero usted ha estado aquí ya muchos años. Todos los años viene usted el 28 de diciembre. ¿Pero qué es lo que usted hace? Y le digo, pues mire, es que voy a un establecimiento donde se hacen abortos y la verdad que me gustaría convertirlo en una guardería, ¿no? Y entonces la policía, muy digna, me dijo, pero que sea pública la guardería, ¿eh? Que sea pública, o sea, que no sea un negocio. Dije, no, quiero que sea una guardería pública, ¿no? Entonces no deja de ser muy sorprendente que la policía, por un lado, cumpla obligaciones y te espose y te traslade y tal, pero que luego, cuando hablas con ellos, pues uno te dice que ha hecho el Camino de Santiago, el otro te dice que cuídese las manos, el otro que... Y la verdad que eso que a mí antes me hacía gracia, ahora me hace reflexionar.
y me hace reflexionar y pensar en un concepto que es la banalidad del mal, ¿no? Es un concepto muy duro de Hannah Arendt, una filósofa judía, que decía que la tragedia del mal muchas veces es permitida por la banalidad de mucha gente que cumple con su obligación, pero sin darse cuenta, al cumplir con esa obligación, está haciendo posible que se hagan miles de abortos, ¿no? Porque los policías en principio son pro vida, pero como no hacen nada pro vida, pues detienen a los que somos pro vida, los otros tal. Entonces yo me he encontrado con mucha gente que cae en esa banalidad del mal, ¿no? El otro día, el sábado pasado, pues fui con la ambulancia, porque la escuela de rescatadores consiste en los sábados por la mañana enseñar a la gente a hacer un rescate. El rescate es saber decir con delicadeza la frase ¿qué necesitas para no abortar? ¿No? Entonces yo fui con mi ambulancia para La ofrecer... famosa ambulancia vida. Exactamente. Entonces esta ambulancia es una ambulancia con la que nosotros hacemos ecografías, ¿no? Entonces yo aparqué y al lado aparcó otro señor con otra ambulancia. Y entonces me puse a hablar con él como de conductor de ambulancia a conductor de ambulancia, ¿no? Y él me decía, no, pues yo es que soy conductor de ambulancia, he tenido que traer aquí a una chica que tenía aquí un servicio, ¿no? Y le digo, pero aquí un servicio, aquí lo que hacen es abortos. Y me decía, bueno, yo no soy abortista, yo solo soy el conductor, ¿no? Y le digo, sí, pero como usted es el conductor, usted facilita que se haga aquí el aborto de esta señora, ¿no? Pero me decía, pues es que yo tengo que ganar dinero para sacar adelante a la familia. Sí, sí. Todos tenemos que ganar dinero para sacar adelante a la familia, pero usted está formando parte de la banalidad del mal, ¿no? Que es el conductor que lleva la ambulancia para que se haga un aborto, que es la limpiadora que prepara los quirófanos para que se hagan abortos, que es el proveedor de gasas o de material. Entonces yo ahora últimamente hago una llamada a esa conciencia de que aunque uno diga que no es abortista, si está facilitando el aborto, sí que es abortista, ¿no? Sí, precisamente, yo creo que te lo he comentado, pero tendremos que hablar largamente de esto. Mayra Rodríguez, esta exdirectora de Planned Parenthood, que trabaja en Estados Unidos, que asesora también nuestra y estamos tan en contacto con ella, está junto a, ¿cómo se llama? Patricia Sandoval, no, la otra, la protagonista de Unplanned. Están creando, ya en Estados Unidos está bastante asentado, una asociación para trabajar con los empleados, con los que quieren salir de ese circuito, Sí. de ese circuito, se dan cuenta ellos mismos que están en lo que tú dices, ¿no? Colaborando con el mal, ¿no? Sí, que ellos no son Y abortistas, pero están quieren haciendo darla a posible el conocer y aborto. hablaremos pronto con ella. Muy bien, pues a tu Es un disposición, Sí, Caterina. es un campo muy, muy interesante. Mayra Rodríguez va a publicar su libro precisamente también en España, ¿no? Un libro donde cuenta su historia y ella pues se dio cuenta bueno, en Phoenix, Arizona, ella es mexicana y ahora también es norteamericana, pero se dio cuenta de todo lo que estaban haciendo y denunció. La expulsaron, la despidieron, denunció a Planned Parenthood y ganó la denuncia, El ¿no? Le juicio tuvieron famoso, sí, el sí, juicio. sí, sí. Sí. Y, Pero y eso entonces, yo ¿no? creo que hay batallas. A mí me gusta mucho contar que en el Hospital de la Paz no se hacían apenas abortos, solamente pues esas situaciones tan límites donde, bueno, pues habría que replanteárselo con más profundidad, pero desde luego que la ley del aborto entró en España y hospitales como La Paz no se hacían abortos. Y en un momento dado, un fin de semana, que estaba de guardia un médico abortista, hizo un aborto, el director hizo una cosa que es lo que solemos hacer los directores o los jefes, tal, que es hagamos una sesión clínica para ver si estaba indicado, ¿no? Se vio que ese aborto no estaba indicado y directamente desde el ministerio se cambió de director y se puso de director al que había hecho el aborto y se suspendió al que había antes, ¿no?
Y entonces hubo una conmoción en el hospital, ¿no? Porque es un hospital universitario, en el ámbito académico se sabe que el aborto es un fracaso pues del embrión que no llega a nacer, un fracaso de la mujer que acaba con la vida del concebido no nacido, un fracaso del entorno familiar que opta por la muerte, un fracaso social, un fracaso médico, es un fracaso, ¿no? Y sorprendentemente, las personas que dieron el siguiente paso que hizo que en La Paz no se practicaran abortos fueron las limpiadoras de los quirófanos, que hicieron objeción de conciencia. O sea, nosotras no podemos limpiar un quirófano donde se van a practicar abortos. Hicieron objeción de conciencia y consiguieron que no se hicieran abortos en La Paz. O sea que cada uno desde el plano que estamos, el que limpia, como que limpia el farmacéutico porque provee al hospital de sustancias, el empresario porque facilita al hospital pues compresas y tal, y decir, oye, pues si estas van a ser utilizadas para esto, yo no quiero ser el proveedor. Y de esa manera de tomar conciencia, realmente creo que se puede acotar muchísimo el aborto. Ujú. Pues hemos adelantado ese tema que es apasionante y que yo creo que con nuestra querida Mayra Rodríguez, que pondremos en comunicación contigo y yo creo que vendrá a España pronto, yo creo que se puede luchar bastante contra este asesinato intrauterino como es el aborto. Pero mira, Caterina te quiere hacer muchas preguntas sobre el aborto en España, lógicamente, conocer bien el tema. Pero antes de pasar a ese bloque, yo quiero decirte una cosa. Tú has comentado por lo que eres conocido, esa famosa detención, esa entrada en el calabozo que nunca sabes cuándo vas a salir. Algunas veces hasta incluso te hemos estado esperando por la tarde, pero claro, tú decías, no sé si me van a tener 2 horas, 4, 6. Ese día estoy a disposición de la voluntad de Dios, ¿no? De los policías. Bueno, pero yo quiero preguntarte, quién es Jesús Poveda? Puf. Y bueno, pues como tú muy bien has dicho, Jesús Poveda de Agustín, me gusta mucho decir también el nombre, el apellido de mi madre. Bueno, pues yo soy un médico madrileño, séptimo de 11 hermanos, yo creo que eso influye también bastante. Hijo de un médico y de una mujer extraordinaria, de origen castellano recio, que mezclaba su reciedumbre castellana con esa dulzura de la madre de 11 hijos, ¿no? Y empecé a estudiar la carrera de medicina, podría haber hecho otra carrera, pero hice medicina. Y cuando estaba acabando la carrera de medicina tuve que rotar por ginecología y tuve que realizar un aborto espontáneo y hacer el legrado, ¿no? Resulta que el tiempo en el que yo hice esa rotación era febrero del año 83, que era el momento en el que se estaba debatiendo en el Congreso la ley del aborto, ¿no? Entonces, cuando practiqué ese aborto, que era un aborto espontáneo, que lo único que había que hacer era sacar ese feto muerto del útero materno, el ginecólogo me fue indicando, ¿no? Pues saca las piezas, constata que están todas las piezas fuera, comprueba que están los 2 brazos, las 2 piernas, placenta, tronco, abdomen, cabeza y tal. Entonces fui comprobando y monté un poco el puzzle, ¿no? Y cuando estaba todo ese puzzle montado, era un aborto de 12 semanas, el ginecólogo pues me felicitó, lo has hecho muy bien, el anestesista despertó a la mujer y la mujer se fue, llevado por los celadores. Me quedé solo yo en el quirófano mirando esa bandeja, ¿no? Y en ese momento, como digo, pues en el Congreso de los Diputados se estaba debatiendo la ley del aborto, ¿no? Entonces yo dije, realmente la naturaleza tiene sus reglas para abortos espontáneos y los seres humanos nos hemos erigido en nuevos dioses para decidir quién tiene derecho a la vida y quién no, ¿no? Y un poco pues tomé esa especie de compromiso de, bueno, pues que alguien haga algo, ¿no? Pero es que en ese momento en el quirófano no había nadie y ese algo pues era yo, que alguien haga algo, pues ese alguien fui yo.
Y a partir de ese momento fui un poco adquiriendo cada vez más compromiso con la ayuda, ¿no? La primera actividad que hicimos en la Universidad Autónoma fue un encierro activo, donde los estudiantes nos quedamos encerrados en la facultad para protestar contra el aborto, estudiando por las noches en la biblioteca y haciendo partidos de fútbol y cineforum. Me acuerdo que hicimos un cineforum del vídeo en aquellos momentos conmovedor del grito silencioso y comprobé que aquello tuvo una repercusión mediática increíble, ¿no? Por ejemplo, vino a la televisión alemana para hacer un programa sobre los 100 primeros días de gobierno socialista en España y vinieron a entrevistarnos a nosotros, ¿no? Como reivindicadores de algo que nos parecía. Y hubo un debate muy intenso porque el presentador me hizo una entrevista y a los estudiantes que estaban conmigo, ¿no? Y apareció un estudiante muy abortista que quería que le entrevistaran a él también, ¿no? Y nosotros habíamos hecho un espectáculo increíble, pues habíamos alquilado un globo que estaba sobrevolando el parking que decía sí a la vida, habíamos hecho una pintada gigante en el parking orientado hacia la maternidad de la paz que ponía gracias mamá, o sea, el montaje era fuerte, ¿no? Y entonces había uno reivindicando el que él era abortista y quería ser entrevistado por la televisión alemana, ¿no? Y me acuerdo que el director de la televisión alemana que estaba ahí entrevistándonos le dijo a este estudiante, España es un país democrático, ¿no? Y él dijo, sí, sí, claro. Y en España hay libertad de expresión, ¿no? Y él dijo, pues sí. Y después es que me gusta más la expresión de los pro vida que la de los abortistas, ¿no? Y le dejó fuera del circuito, ¿no? Entonces yo a partir de ese momento también tomé conciencia de que la expresión de los pro vida tenía que ser además una expresión con una estética bonita, ¿no? O sea, me gusta más la imagen de los pro vida que la suya, ¿no? Y entonces yo siempre he intentado, aunque a veces se ha utilizado carteles de embriones destrozados y desmembrados para hacer, pero siempre he intentado mostrar muchas veces como el lado del rescate, el lado de la mujer ayudada, el lado del hijo que ha cumplido ya. Esta tarde he estado con un chico que tiene 26 años porque ayudé a su madre hace 26 años y me ha presentado a sus hijas. Entonces dices, a mí este es el lado bueno que me gusta de Provida, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esto, ¿no? O sea, por un lado, ¿por qué me he complicado la vida? Pues un asunto profesional, estudiando medicina, y luego porque en la medida que ayudas y ayudas y ayudas, pues te das cuenta que creo que es el camino, ¿no? Es esa idea de no solo reivindicar lo que está mal, sino ofrecer alternativas, ¿no? Y por eso la escuela de rescate quizás es de las cosas que yo he puesto en marcha lo más significativo y lo más importante. Pues muchas gracias y muy cierto, a veces nosotros nos centramos en esta lucha pro vida, en demostrar toda la tragedia del asesinato intrauterino, del dolor, de las cosas tan tremendas, pero esa parte hermosa de la vida es lo que tenemos que rescatar y precisamente alumbra la vida, es eso, al iluminar la vida, iluminar lo bonito, lo que es esperanzador. Y bueno, creo que es internacional que cuando se empieza a tratar de implementar el aborto, se empieza primero por la despenalización por las causales. El sentimiento de no, pues es que la violaron, no, pues es que se puede morir, y empezar poquito a poquito. Y por ejemplo, eso de, pues no estoy a favor de la legalización, pero sí que no condenen a la mujer. Y se empiezan a manejar estos conceptos, y creo que así sucedió en España, está sucediendo en México. Entonces, por eso quiero tomar un poquito el ejemplo de España para qué sucedió y hasta dónde llegamos para que los países de Hispanoamérica pues abran los ojos. Y esos pro vida que dicen, bueno, pues defendemos la vida, pero que no se penaliza a la mujer, ¿qué significa esto? Por ejemplo, ustedes en 1985 iniciaron con eso, la despenalización del aborto. Y no sé Sí, si tengas algún número desde que se despenalizó el aborto, ¿cuántos inocentes han sido asesinados en el vientre materno? sí, sí, no, en España se habla de 40 años después 3 millones de abortos. Estamos hablando de cifras muy poderosas, ¿no? Yo un poco como el consejo que daría a países como México, del que acabo de venir, es que no entren en la batalla de la manipulación del lenguaje.
la manipulación del lenguaje es lo más perverso que hay, ¿no? A mí me gusta decir que es muy importante ver lo simbólico de las cosas, porque lo simbólico es algo propio del ser humano, ¿no? Nosotros nos movemos por símbolos, ¿no? Pues lo que simboliza una cruz, lo que simboliza una media luna, lo que simboliza, ¿no? Pero es lo que simboliza. Y precisamente cuando rompemos la importancia de lo simbólico, caemos en lo diabólico. O sea, la palabra diabólico tiene su origen en que lo diabólico es lo que rompe lo simbólico, ¿no? Y es un poco como la gran perversión del lenguaje, ¿no? En España se empezó a hablar de la IVE como interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces, como todas las mentiras, tiene algo de verdad, ¿no? Eso lo decía San Agustín, que lo malo de la mentira es la parte de verdad que hay en ella, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay de verdad en el IVE? Pues lo de embarazo, ¿no? Pero ni es interrupción porque es irreversible y las interrupciones son reversibles, ni es voluntaria porque la mayoría de las mujeres que abortan se ven abocadas por una ley, por una presión social, por una situación tremendamente injusta, ¿no? Entonces, mi primer consejo sería, ojo con el lenguaje, no entren en el lenguaje perverso, ¿no? Porque se empieza por manipular el lenguaje y acabas utilizando unos términos que realmente carecen de propiedad, ¿no? Me acuerdo que una de las protestas que hicimos en España con lo del IVE fue en un puente muy emblemático de la Castellana. La Castellana, para que me entienda la gente de México, es como Insurgentes, ¿no? O sea, es la gran avenida de la ciudad de Madrid. Hay un puente, pues ahí nos ahorcamos unos cuantos profesionales de la medicina, del derecho y tal, y poníamos no a la interrupción voluntaria de la respiración, ¿no? Jugando con lo del embarazo y de lo del... Y la verdad que resultó muy interesante. Entonces, primero, el lenguaje. Segundo, las cifras. Las cifras que se manejan suelen ser mentira. O sea, en España se hablaba de 300.000 abortos al año, cuando el número de nacimientos en España en ese momento eran de 400.000. Entonces, yo decía, y acuñamos esa jerga o esa frase, que para que fuera posible ese número de los 300.000 abortos tendrían que estar embarazadas todas las estatuas de todos los monumentos del país, ¿no? Porque era una gran mentira, ¿no? Entonces, ojo con el lenguaje, ojo con las cifras y utilizar los argumentos de rescatados, ¿no? En España, por ejemplo, se usó mucho el argumento de mujer con tuberculosis, con marido alcohólico, embarazo, usted abortaría, y todo el mundo decía, pues sí, ¿no? Pues acaba de matar usted a Beethoven, ¿no? O sea, que esto no es una cosa anónima y como ajena, ¿no? No, no, esto hay que hablar de nombres concretos, ¿no? Y entonces apoyarnos en personas que han hecho abortos o en personas que han sido rescatadas del aborto son los testimonios que tienen quizás más fuerza, ¿no? En España, por ejemplo, trajimos a Jana Jensen, que esta fue una chica que le hicieron un aborto, pero el médico lo hizo mal y acabó naciendo. Nació con una dificultad en el caminar porque tenía espina bífida. Y el testimonio de esta mujer, me acuerdo que fue de los testimonios más poderosos que hubo en España, ¿no? Entonces yo haría esto, que es cuidar el lenguaje, cuestionar las cifras y apoyarnos en casos bien resueltos o gente que ha practicado abortos. Quizá en Estados Unidos la gran campaña pro vida pues la hizo Nathanson, que al principio era el que hacía abortos y luego fue el que no hacía abortos. Entonces, encontrar médicos que han hecho abortos o encontrar enfermeras, ¿no? En España tenemos un caso muy bonito, María del Himalaya, ¿no? Que era una excelente enfermera que se dedicó al mal durante muchos años, hasta que en un momento dado marchó al Himalaya a hacer montañismo y ahí pues las hermanas de la Madre Teresa la convirtieron, ¿no? Y entonces ella ahora mismo es uno de los argumentos más fuertes en España porque ella dice, mira, yo era enfermera, yo me dedicaba a engañar a las mujeres para que abortaban, yo era la que les decía que no pasaba nada y yo era consciente de que eso lo hacía por dinero, ¿no?
Entonces, esos argumentos me parece que son tremendamente buenos, ¿no? Los argumentos de personas que han estado ahí o que se han rescatado algunos o gente que ha salido de ese lado oscuro, ¿no? Pues sí, gracias por los tips y precisamente por esos consejos, por esos tips y precisamente el lenguaje es bien importante porque cada vez nos quieren más ignorantes y la educación cada vez es más, pues no es educativa ni formativa, sino es un campo de adoctrinamiento en donde ni siquiera conocemos el uso correcto del lenguaje, de las definiciones, de las palabras. Por eso yo utilizo mucho el decir asesinato intrauterino en vez de decir aborto, porque eso pinta ya más la realidad de lo que está sucediendo. Es un asesinato Eso es. intrauterino y violento, es algo tremendo. Y pues tú nos hablas de millones de españoles que han muerto a través de esta situación tan tremenda, pero a la vez se Sí. sabe que hay un invierno demográfico en Europa, pero se sigue promoviendo el aborto. ¿Por qué crees que está sucediendo esto? Bueno, yo creo que hay muchos intereses. Yo una cosa que he hecho mucho y que hago mucho, el sábado pasado lo hice, fue hablar con los trabajadores de establecimientos abortistas, ¿no? Tengo un estilo que yo reconozco que me dedico al terrorismo psicológico porque me dedico a la psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, esta persona que trabaja en este sitio es las relaciones públicas y se llama Esperanza, lo cual no deja de ser una paradoja que las relaciones públicas de un sitio de aborto se llama Esperanza, ¿no? Pues una cosa que hice fue felicitarle el día de la Virgen de la Esperanza, que es el 18 de diciembre, y se puso a llorar porque me dijo que desde que había muerto su madre nadie la felicitaba por su santo, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante hablar con esa gente y llegarles al corazón, ¿no? A veces el corazón es de piedra, porque un día hablé con el director de este establecimiento y le dije, oye, tú, de médico a médico, ¿no? Oye, ¿tú cómo es que haces abortos, no? Y me contestó con una mirada patológica, yo me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero, ¿no? Entonces, saber que muchas veces su reivindicación es estrictamente económica, o sea, que es gente que, igual que ha habido piratas en el Caribe o ha habido mafiosos o ha habido tal, pues hay gente ahora que se lucra del aborto, o sea, él no me habló de pues, ayudar a las mujeres, él no me ayudó de apoyar a situaciones sociales, no, me habló me asombro lo que soy capaz de hacer por dinero. Además, me dijo, yo cuando hago abortos gano dinero, porque en cada aborto que realizo me pagan por el aborto que hago. Además, por tener convenios con el Estado para hacer abortos y además por que reciclo embriones humanos. O sea, me lo dijo honestamente, estamos hablando entre profesionales, ¿no? Y entonces dices, madre mía, ¿no? Pero saberlo, ¿no? Saber que realmente hay mucha gente que está en esto por dinero, que hay mucha gente que está en esto por razones estrictamente económicas y nada voluntariosas o nada animosas o nada. Y además esto es muy curioso porque, al menos en España, yo es una cosa que pregunto mucho y cuestiono mucho, que cómo es posible que algo tan capitalista como es el aborto, donde te estás lucrando de una mujer, sea considerado algo de izquierdas, ¿no? Pero ¿qué es esto, no? O sea, yo creo que por otro lado el tema del aborto es un tema, como se dice en España, ahora transversal, o sea, no es, yo he estado esposado y detenido en el calabozo con gobiernos de izquierda y de derecha, o sea, con personas como Aznar y personas como Sánchez, personas como Rajoy, personas como Zapatero, o sea, que yo he vivido en mis carnes que el tema del aborto es totalmente apolítico o suprapolítico, ¿no? Y entonces yo lo que sí que creo es que hay desde intereses personales en las personas que establecen Te han detenido clínicas de todos los abortos presidentes a, de la a otro democracia en España. nivel que es, perdonar que hable casi como es hablar de los dinosaurios a estas alturas del partido, ¿no? Pero hubo un señor que se llamaba Kissinger que en los años 70 elaboró el informe Kissinger. En el informe Kissinger, era un informe para el presidente de los Estados Unidos, se decía que para que los americanos y los países avanzados siguieran teniendo el poder económico, tenían que controlar la natalidad de los países en vías de desarrollo y que para controlar la natalidad hacía falta implementar en esos países en vías de desarrollo, además lo decía por este orden: divorcio, anticoncepción, aborto e ideología de género.
Eso es de los años 70 del señor Kissinger. Y el señor Kissinger ha seguido asesorando y asesorando y asesorando, y ese es el famoso informe Kissinger. Entonces, Hasta hace unos días. en el fondo, ¿quién se beneficia del aborto? ¿Por qué en algunos países? ¿Por qué a pesar del invierno demográfico? ¿Por qué a pesar de que en España en vez de pirámide demográfica haya una pirindola demográfica? Porque hay una serie de ideólogos e ideología que piensan que lo que importa es mantener el poder y mantener el estatus económico, y para eso hay que acabar con los débiles y mantener nosotros los de la primacía ese poder, ¿no? Sí, entonces vemos cómo el aborto pues está totalmente fomentado y promovido para mantener el poder y por negocios, intereses económicos. Y no solo se queda en lo que nos cuentas, sino también pues en la parte de la venta de los fetos abortados, que suena terrible, hay gente que no lo cree. Cuéntanos un poco para qué se venden, para qué se usan. Bueno, hombre, yo como médico que trabaja en hospitales generales, sabemos que la placenta siempre se ha utilizado por su riqueza de proteínas, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, cuando esas placentas son de los placentas de los fetos abortados, pues como que da todavía más vértigo, ¿no? Eh, También un poco el famoso uso de cremas, ¿no? Nosotros hicimos una denuncia en España y se siguió la pista, ¿no? En España ha sido muy llamativo como judicialmente ha habido muchísimas denuncias con una fundamentación importante, ¿no? Yo personalmente, pues antes de sentarme un poco a lo Gandhi, he hecho cosas muy reivindicativamente serias, como por ejemplo, por hablar de un juicio, ¿no? En los años 90 hubo un establecimiento de abortos que fue denunciado por una mujer a la que le habían practicado el aborto. Estoy hablando de Ginemédica en Alicante. Una señora que practicaba el aborto tuvo una hemorragia, la tuvieron que ingresar en un hospital de urgencias y se salvó en extremo de no morir. Y entonces ella puso una denuncia en el juzgado de Alicante, ¿no? Diciendo, oye, que ha pasado esto, que me hicieron un aborto y que no me atendieron después en esa clínica, que tuve que ir a otro sitio para no morir, ¿no? Y a mí no me avisaron de los riesgos del aborto, y a mí no me avisaron. Y ella dijo que es que se tenía que explorar, se tenía que investigar jurídicamente a esa clínica. Entonces el juez de Alicante lo que hizo fue nombrar a 2 policías judiciales para que investigaran esa clínica, ¿no? Y fueron en plan chico-chica, como si la chica estuviera embarazada, para tener información, ¿no? Entonces, pues le dijeron, no se preocupe, nosotros le arreglamos los papeles, con que usted me diga el nombre, tenemos certificados firmados por el psiquiatra, que solo tenemos que poner el nombre de la tal. Bueno, total, los policías salieron con toda la documentación y todos los datos falsos de este establecimiento, ¿no? Así que el juez empezó a investigar, y en un momento dado, cuando estaba investigando la fiscalía sobre la documentación y tal, el fiscal general del Estado mandó archivar esa denuncia, el fiscal general del Estado. Yo tuve conocimiento de que esto había pasado en Alicante, me personé en Alicante, hablé con personas de los juzgados y me planteé poner una querella al fiscal general del Estado, ¿no? Entonces, querellarse contra el fiscal general del Estado, desde el punto de vista jurídico, es como el máximo nivel, por una querella al fiscal general del Estado por prevaricar, que es a sabiendas de que existe un delito, no perseguirlo, ¿no? Bueno, pues esta querella al fiscal general del Estado fue admitida a trámite porque tenía fundamentación de hechos, pero se resolvió diciendo que
si bien es cierto que la denuncia que pone Jesús Poveda sobre los hechos que han acontecido en el establecimiento abortista de Alicante, Ginemédica, también es cierto, y como hacen los abogados que parecen trileros, es cierto, es menos cierto, es más cierto, y acabó la sentencia diciendo que el fiscal general del Estado no puede prevaricar porque él es el que dice quién prevarica y quién no prevarica. Entonces, como yo ya he llegado a esos niveles jurídicos, pues te das cuenta que la manera de reivindicar es una reivindicación más social, más desde la calle, más desde el calabozo y más desde la ejemplaridad, ¿no? Y bueno, pues retomando un poco lo que decía Pedro, que el 28 de diciembre nosotros tuvimos Alumbra la Vida, lo tuvimos con nuestro eslogan, los niños son sagrados, porque, bueno, ya estamos viendo los horrores que se cometen dentro del vientre materno, pero no es que ya naciendo los niños se liberan de tantas cosas tan terribles como es el adoctrinamiento, la hipersexualización, la perversión que se les hace, y lamentablemente todo esto a través de los libros de texto oficiales y en muchos países. En México sacaron los libros de texto de la nueva escuela mexicana que yo leí y son cosas tremendas en donde pervierten a los niños, los adoctrinan y eso en muchos países ya está sucediendo. Entonces tenemos por un lado la hipersexualización de los niños, que incluso desde kinder, desde primaria, desde edades muy tempranas, los mueven a que tengan masturbaciones, o los incitan a que tengan relaciones sexuales, pero a la vez no quieren los embarazos y fomentan el aborto. ¿Por qué hay esta situación que no hay una lógica, no hay un sentido común, no hay una concordancia entre hipersexualizar a un niño, motivarlo a tener relaciones sexuales, pero no querer embarazos? Y fuera de los colegios, si vas a, depende qué cabalgata de Reyes, te entregan unas agendas porno que también pueden escandalizar a tus niños, no digo más. Bueno, vamos a ver, yo creo que todo esto, yo tuve la suerte de en el año 90 participar en un congreso internacional pro vida que hubo en California. A ese congreso pro vida internacional que hubo en California asistieron personas del peso de Madre Teresa, del peso del doctor Nathanson, del peso del profesor Leyen. Y en aquellos años, estamos hablando del año 90, o sea que han pasado 43 años, ¿no? 34 años, aquel congreso acabó con una conferencia sobre la agenda gay. Y en esa agenda gay, ya en los años 90 se sabía en Estados Unidos hacia dónde iban, ¿no? Entonces resulta que todo este tema de la ideología de género es uno de los pasos de ese informe Kissinger que hablaba de desnaturalizar al ser humano, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que yo aprendí de ese congreso era, por un lado, la importancia del lenguaje y de llamar a los movimientos pro vida, y no, para no caer en lo que había pasado en Estados Unidos, que los pro-choice parecía que era más pro que los otros, ¿no? Entonces, importancia de la terminología, importancia de la diversidad en el movimiento, ¿no? Pues que haya gente que hace rescates, gente que haga asistencia, gente que haga denuncia, gente que haga lobby, gente que haga política, gente que haga economía, gente... O sea, yo creo que es muy importante para todo con una cierta homogeneidad, pero mucha diversidad, ¿no? Porque si no, a veces financieramente o fiscalmente pueden ir contra un movimiento pro vida, lo tocan y se destrozan, ¿no? Y luego también hay otra idea que a mí me parece muy importante, que es que en el fondo estamos viviendo aquello que Juan Pablo II dijo de la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. O sea, esto es una batalla verdaderamente cultural, ¿no? Donde en la cultura de la muerte vale todo en favor del ser humano, que hace realidad aquella frase de seréis como dioses, que es totalmente, pues, suena mucho al demonio. Perdonad que haya empezado mi exposición con la palabra, lo diabólico rompe lo simbólico, pero es que está ahí, ¿no? Y no hay que perderlo nunca de vista, ¿no? Porque pensar que el tema pro vida es un tema solamente biológico y tal, no, es un tema
con planos, ¿no? Pues evidentemente hay un plano biológico, pero también hay un plano filosófico, hay un plano antropológico y un plano teológico, ¿no? O sea, la manera de acabar con la visión de Dios es confundiendo a la gente, ¿no? O sea, la famosa frase del Jesús por el que yo me llamo Jesús, que en los mundos árabes me dicen, hombre, Jesús como el profeta. Yo digo, no, no, Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Pues era la verdad os hará libres, ¿no? Pero es que esta gente de la cultura de la muerte no cree en la verdad. Entonces, claro, si ellos no creen en la verdad y nosotros creemos en la verdad, pues en el fondo hay un tema cultural, ¿no? Por esto la batalla del aborto tenemos los enemigos del tamaño que los tenemos. O sea, no tenemos de enemigo pues a un señor que vende pizzas en la esquina de la calle Insurgentes. Tenemos de enemigos a multinacionales que se lucran, o tenemos de enemigos a grandes precursores de ideologías, ¿no? Bueno, pues ya conocimos un poco de quién es Jesús, cómo da esta lucha por la vida que es maravillosa y es realmente inspiradora y motivadora. También vimos la parte en cómo globalmente se está manejando todos los aspectos del informe Kissinger y cómo se van implementando todas las cosas de manera global. No es casual que todos seamos iguales. Y ahorita pasemos a una área más práctica. Por ejemplo, hay muchas personas pro vida que se acercan conmigo y me dicen, yo no tengo muchos recursos, yo no tengo mucha influencia, yo no puedo hacer lobby, pero me gustaría hacer algo por la vida. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué pueden hacer ellos en su día a día? Sí, yo lo que les digo es esto, que no pasen a formar parte de la banalidad del mal aceptando lo que está mal, ¿no? Entonces, que tomen una actitud un poco crítica con las cosas que hacen y luego que cada uno a su nivel, ¿no? A mí hay una frase que es muy sencilla y que parece que no hay que ser ni doctor ni psiquiatra para decirla, pero me parece que hay que recordarla, que hay que pedirle carne al carnicero, pan al panadero y leche al lechero, ¿no? Entonces yo a las personas que tienen una vida religiosa les pido oraciones, a las personas que tienen una vida económica les pido donaciones, a las personas que tienen una vida médica les pido acciones médicas, a los que son trabajadores sociales, trabajo social, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento pro vida en un sentido amplio, ¿no? Independientemente de que se llame pro vida o se llame pro life o se llame como se llame, cada uno tenemos que aportar desde nuestra profesión el conocimiento que tenemos de esa profesión, ¿no? Yo, por ejemplo, desde el mundo de la psiquiatría me dedico mucho a que los psiquiatras hablen mucho del síndrome post-aborto, ¿no? Y eso pues ha sido muy revolucionario en España, ¿no? Como de no hablarse en absoluto de esto a decirse, no, no, al menos hay que considerarlo como un estrés postraumático, como una persona que ha estado en una guerra y vuelve. Yo, de hecho, ahora estoy dirigiendo una tesis doctoral que me parece que puede ser una tesis muy bonita. Desde fuera, como yo la estoy dirigiendo, a mí me parece impresionante, si no, no la estuviera dirigiendo, ¿no? Que es una tesis doctoral en la que estudiamos un fenómeno muy curioso, que es el por qué muchas mujeres a las que se las ha ayudado a seguir adelante con el embarazo no reconocen que querían abortar. Entonces eso en el fondo obedece a un mecanismo de defensa que tenemos los humanos, que es olvidar lo negativo, ¿no? Y es bien interesante porque resulta que estamos haciendo además seguimiento de muchas chicas a las que las hemos ayudado y tenemos sus entrevistas iniciales cuando acudían a los establecimientos abortistas a abortar y luego las fotos con sus hijos, ¿no? Entonces cuando pasa el tiempo, ellas olvidan que iban a... Vamos, yo me acuerdo haciendo este trabajo de investigación que estamos haciendo de personas que decían, no, no, si yo iba a ver un partido de fútbol que había cerca de la clínica Datos, ¿no? Yo no iba a abortar, ¿no? Porque no les cabe en su cabeza que pudieran acabar con la vida de su hijo, que es lo que ahora mismo les está dando la razón de existir, ¿no? Entonces, por eso precisamente hay que investigar, hay que pedirle a cada uno que haga lo que sabe hacer, que los profesores hablen como docentes de este tema, que los economistas hablen como
de esa pirámide invertida, que cada uno hable desde su punto de vista, ¿no? Y luego un cierto nivel de compromiso. O sea, yo no digo que la gente venga conmigo a sentarse a la dato, pero sí que por lo menos no permanezcan pasivos cuando a unos metros de su casa se cometan abortos o cuando un familiar suyo se dispone a abortar. O sea, que tomen conciencia del drama del aborto, ¿no? Fíjate que ahorita acabas de tocar un punto importante, que no sean pasivos, que no se queden en su casa. Hay una frase que dice que el mal avanza porque las personas buenas no hacen nada. Y creo que ahorita el mundo se ha vuelto muy hedonista, muy de la zona de confort. Y entonces esta gente que no está a favor del aborto no se compromete con la causa provida realmente por apatía, por miedo, por indiferencia, por flojera. ¿Qué mensaje les darías a estas personas? Yo a estas personas, que a veces son buenas, ¿eh? Y a veces te dicen lo que tendrías que hacer, ¿no? Les llamo, entre comillas, sofistas, porque están en el sofá cómodamente diciendo lo que habría que hacer, ¿no? Entonces yo les sacaría un poco del sofá, de esa zona de confort, y les daría una pequeña tarea, ¿no? O sea, yo muchas veces a las personas les digo, no, sí, no se trata de que montes una asociación o una fundación, pero por lo menos ayuda económicamente a esta casa de acogida, ¿no? Y luego en España hay una asociación que a mí me gustó mucho en los comienzos, porque tuvo una idea muy lúcida, que se llamaba Fundación Madrina, y lo que hacía era amadrinar a la chica embarazada, ¿no? Y entonces, porque cuando pones cara y pones nombre, pues el aborto no es un concepto, ¿no? El aborto es una mujer embarazada de un ser humano, ¿no? A mí me gusta mucho la frase del Talmud de quien salva a un hombre, salva a la humanidad, ¿no? Que hay que ir haciendo las cosas poco a poco. Si yo no digo que montes la gran red de acogida del mundo mundial, ¿no? Pero que al menos cuando una mujer esté embarazada, pues dones dodotis o dones alimentos o dones el bote de leche o dones, ¿no? Entonces ese nivel de compromiso, ¿no? Cada uno un poco a su nivel, ¿no? Pero esto que decía, ¿no? Gente que pueda rezar, que rece. Gente que pueda rescatar, que rescate. Gente que pueda... eh, cada uno lo suyo, ¿no? Carne al carnicero, pan al panadero, leche al lechero. Pues sí, muy cierto. Muchas gracias por estos consejos, por estos lineamientos. Y bueno, hay que terminar este programa pues con esperanza, con luz, que es precisamente alumbra la vida, ¿no? Llevar esa esperanza y esa luz. Como tú decías, ver esa parte bonita de la vida. ¿Qué testimonio nos podrías contar de cómo rescataste una mamá y un bebé y cómo es esta maravilla del rescate, del decirle sí a la vida? A mí me gusta mucho un concepto que es la comunicación. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos en la vida es porque no nos comunicamos bien, ¿no? Muchos de esos complejos de los que hablaba Freud o de los que complejo de inferioridad, son porque la gente no ha sabido hablar, ¿no? Y a mí me gusta mucho en la cultura de la vida esa frase, ¿no? De qué necesitas para no abortar, ¿no? Y ser capaz de tener detrás como esos recursos, ¿no? Yo el primer rescate que hice fue el de una chica que acudió a abortar y fuimos a atenderla una enfermera y yo y le dijimos, ¿tú qué necesitas para no abortar? Y dijo, no, si yo no quiero abortar, pero es que soy menor de edad y mis padres me echan de casa, ¿no? Entonces le dijimos, pues tenemos un recurso que es una casa de acogida, si quieres te podemos llevar. Y ella, sí, sí, por mí encantada, ¿no? Entonces, tener como esa red provida de esa red de cultura de la vida para poder contestar a qué necesitas para no abortar, ¿no? Y cuando la gente se crea que no hay que hacer nada porque es que me han dicho que tiene malformaciones, pues oye, vamos a hacer una ecografía porque a lo mejor no existe una malformación porque tenga 4 brazos y 4 piernas, sino que lo que es un embarazo gemelar, cosa que me ha pasado ya varias veces, ¿no? Bueno, yo creo que Jesús estaría contándonos anécdotas y experiencias toda la noche, toda la tarde. Jesús es una fuerza de la naturaleza. Este Jesús, el otro también, el Yo, otro yo, es de la yo naturaleza. siempre digo que es que hay mucha gente rezando por mí, ¿eh?
No, no, eso desde luego, pero bueno, yo sé que te gusta montar a caballo, montar en moto, llevar camisas llamativas, chaquetas llamativas, irte a África a ayudar ahí a los que puedan. No, realmente, bueno, muchos hemos dicho, yo de mayor quiero ser como Jesús Poveda. Bueno, es el liderazgo que España necesita, como esa conferencia que esta semana está Sí, ahí el jueves, si anunciada. Dios quiere, ahí estaremos, sí. Sí, sí, con nuestra amiga María Menéndez y una chica que debe ser también encantadora. Y yo creo que es el liderazgo que el mundo necesita, que Hispanoamérica necesita. Realmente tomar esa bandera de la vida, salir de sí mismo, plantarle cara a esa cultura de la muerte. Y claro que se puede. Podemos poner de nuevo encima de la mesa estos temas de batalla cultural. Claro que sí, lo estamos comprobando día a día. ¿Eh? Ujú. Muchas gracias, Jesús. Muchas Gracias gracias. a vosotros, ¿eh? Un Que placer, Caterina, estar contigo. Y si todo va bien, iré a la Feria del Libro de Guadalajara el año que viene, que es la primera semana de diciembre. Y si puede ser, me quedaré hasta la Virgen de Guadalupe. Pues ya bueno, sabes, siempre eres bienvenido en México. Tu ejemplo, ojalá que se arrastre también aquí y haya más Jesús en México. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu testimonio y por esa forma tan bonita y optimista que tienes también de decir las cosas, porque como tú dices, es lo bonito del ser pro vida y eso va a ser atrayente para que más personas quieran estar en el lado correcto de la lucha. Muy pues muy bien. bien, amigos. Muy Hasta buenos días, muy dentro de buenas 15 noches. días. Y bueno, y a lo mejor ya dentro de poco esa guarrería que es la Dato se ha convertido en una guardería. Muy Invitaremos, bien, invitaremos al estreno de la al guardería, estreno de la claro que sí. guardería. Muy bien, amigos. Hasta pronto.